De esto saludo a la consejera del INE, Dania Rabel. Dania, consejera, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación. Muy buenas noches, Olivia. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, informábamos que hoy consejeras del INE viajaron a Chiapas para analizar esta situación de las llamadas Juanitas en el estado. ¿Qué es lo que encontraron? Sí, es correcto. Mira, lo que pasó fue que la semana pasada tuve comunicación con la presidenta de la Comisión de Género del OPLE de Chiapas y ella me comentaba que estaba muy alarmada por una serie de renuncias masivas que se habían presentado. Para el viernes de la semana pasada ya se tenían 43 renuncias de mujeres que podían aspirar a un cargo de representación proporcional. Sí. Entonces, desde luego que eso pues nos alertó. Y decidimos conformar una comisión de consejeros del INE para visitar Chiapas y estamos acá, vamos saliendo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, tuvimos un foro, una conferencia de prensa y ahora ante estas renuncias, la buena noticia es que se han estado ya presentando desistimientos a las renuncias. Parece ser que el problema se está conteniendo, desde luego todavía se tendrán que tomar algunas determinaciones. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, como bien mencionaste, va a tener que decidir estas asignaciones a más tardar el 15 de septiembre. Se está previendo que para el miércoles tomen la decisión, pero una cosa tenemos muy claro, tanto de las autoridades electorales locales como nacionales. No se va a permitir que un lugar que tiene que ser ocupado por una mujer sea ocupado por un hombre. Entonces, bajo esa premisa, se van a confeccionar soluciones. No obstante eso, como te decía, ya en algunos casos hay desistimientos en donde habían renunciado todas las planillas para un municipio de mujeres, ya se desistieron de estas renuncias y por lo tanto ya va a haber en muchos casos mujeres para poder elegir y que puedan ocupar los cargos por los cuales legítimamente compitieron. Desde luego, sí, esto de todas maneras se tiene que analizar, aún y cuando haya desistimientos, se tiene que ver cuáles fueron las condiciones por las que en un momento dado habían presentado estas renuncias, si habían sido coaccionadas y si hubo violencia de por medio. Y también, Dania, lo de las presiones, bueno, está claro, no es la primera vez que lo vemos lamentablemente, pero también sería importante conocer, pues, digamos, qué elementos consideraron para desistirse de estas renuncias a pesar de las presiones de sus partidos políticos. Desde luego, todo este contexto es fundamental porque es atípico el número de renuncias que se dieron, 43 renuncias al mismo tiempo, no es normal. No. En ninguna entidad federativa habíamos visto algo así y ahora desde luego también si hay desistimientos pues se tiene que investigar qué es lo que ocurrió, qué es lo que está detrás de eso, si hay presiones, si hay amenazas, si hay... no sabemos, incluso atentados contra su integridad. Es muy importante que se inicien los procedimientos, que se active el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres y que si es necesario se dicten medidas de protección para que estas mujeres puedan estar salvaguardadas. ¿Cómo funciona este protocolo, consejera? Y preguntarle también si habrá sanciones contra los responsables. Mira, este protocolo lo que implica es que se tiene que iniciar un procedimiento sancionador por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas. Ajá. Se tendría que dar una vista a la CEPADE para que a su vez le solicite a la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se haga un análisis de riesgo para que en su caso se puedan dictar las medidas de protección que necesiten estas mujeres para poder ejercer sus derechos políticos. Hay algo que para mí me parece indispensable. Sí es necesario que nosotros velemos porque esos lugares sean ocupados por mujeres, pero antes de eso tenemos que velar porque las mujeres que ya estaban compitiendo se les sean respetados sus derechos políticos. Claro. Y para eso es necesario que se dicten estas medidas de protección, que se inicien los procedimientos y con independencia de lo que ocurre, que se lleguen hasta las últimas consecuencias para que si hubo coacción de por medio para esta renuncia, pues entonces se sancione a los responsables. Sí, tendría que subirse el precio, digamos, el costo de hacer ese tipo de cosas para que se la piensen luego dos veces, ¿no? Exactamente, se tiene que buscar una sanción ejemplar. Ya tenemos unos antecedentes en Oaxaca, en donde un regidor y un presidente municipal fueron acusados por haber ejercido actos de violencia política por razón de género, tuvieron una sentencia condenatoria y después, cuando buscaban la reelección, se dijo que no podían ellos competir para ser reelectos en virtud de que habían cometido estos actos de violencia política por razón de género, no habían acatado una sentencia y por lo tanto no podían cumplir con el requisito de tener un modo honesto de vivir. Claro. Es decir,
no cumplían con todos los requisitos para ser elegibles como candidatos y no se les permitió competir. De ese tipo de sanciones estamos hablando, sanciones verdaderamente ejemplares. Por último, consejera, nos decía, se presentaron 43 renuncias al mismo tiempo, increíble, y ya algunas de estas candidatas están desistiendo de sus renuncias. ¿Sabemos cuántas candidatas se han desistido hasta el momento? Mira, te puedo decir que, por ejemplo, en el municipio de Tuxtla Chico, toda la planilla que había sido propuesta por el partido Chiapas Unido, todas las mujeres de esta planilla habían renunciado y ahora ya se han desistido. Ahí estamos hablando de 6 lugares. En el caso del municipio de Mapastepec, todas las mujeres también de la planilla que había propuesto el Partido Verde Ecologista de México se habían desistido. En ese caso, habían renunciado. En ese caso, una se desistió exclusivamente, pero solamente le correspondía ahí un lugar al Partido Verde Ecologista de México. Entonces, con eso se tendría cubierto ese lugar. Luego también, en el caso de Nueva Alianza, se presentaron muchas renuncias en el municipio de Frontera. Sin embargo, una de estas mujeres no había renunciado todavía, entonces todavía le queda ese lugar para ser designado a una mujer. Vamos viendo que con esto se va conformando los lugares de mujeres que se tendrían que ocupar a pesar de las renuncias que todavía subsisten. Consejera Dania Rabel, muchísimas gracias por esta conversación para Sin Línea. Buenas noches. Muy buenas noches, Olivia. Hasta luego.